bienvenidos a UDEA Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Hoy desarrollamos el módulo 2 del capítulo 1, en el que estudiaremos el comportamiento de algunos osciladores armónicos típicos. Comenzaremos con un sistema vertical formado por una masa y un resorte. Observen la secuencia propuesta en estos tres dibujos. En el primero de ellos hay un resorte simplemente suspendido de un techo. Luego del resorte suspendemos una masa que logra que el resorte se estire una cantidad L. La estática elemental, vista en el primer curso, nos dice que la fuerza de gravedad que actúa sobre la masa es equilibrada por la fuerza elástica del resorte, de manera que KL es igual a mg. Como un tercer paso, vamos a tomar la masa, jalarla hacia abajo y dejarla entonces en libertad. Cuando la masa está todavía en reposo, tensionada, la fuerza que actúa sobre esta masa es, en primer lugar, el peso, igual al mismo peso del caso anterior, pero la fuerza ascendente es la debida a el estiramiento del resorte, que ahora es más grande que el L original. Esto significa que bajo la acción de estas dos fuerzas, la masa comienza a moverse hacia arriba y luego, como lo vamos a mostrar, a continuar en movimiento armónico simple. La segunda ley de Newton de movimiento afirma: la fuerza que actúa sobre la masa unida al resorte es igual a la suma de las fuerzas. Y estas fuerzas son, en primer lugar, el peso que actúa sobre la masa y la fuerza elástica ejercida por el resorte. Como vimos en el segundo paso, KL y mg, que son ambos constantes, son iguales, y esto hace que este mg y este KL se cancelen y se obtenga entonces una ecuación que tiene la forma de masa por aceleración igual a menos KY, y esa es exactamente la ecuación de movimiento de un oscilador armónico. Resulta entonces que es posible escribir segunda derivada de Y respecto al tiempo más K sobre M por Y igual a 0. Y como sabemos, este término, según la definición de movimiento armónico simple, da la frecuencia angular del oscilador armónico, que es entonces igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Ahora bien, un segundo tipo de oscilador armónico puede ser entendido a través del comportamiento del péndulo simple. Aunque en principio el movimiento de un péndulo simple no es armónico simple, hay circunstancias bajo las cuales puede ser aproximado a un movimiento armónico simple. Primero que todo, el péndulo cuyo nombre tenemos acá se caracteriza porque la masa
que está suspendida y que oscilará es de pequeñas dimensiones. Observen que en este dibujo se trata de una masa suspendida a través de una cuerda de un punto estático. Las líneas en rojo muestran cuáles son las fuerzas básicas. Sobre la masa actúa en primer lugar el peso y en segundo lugar la tensión de la cuerda. El peso puede ser descompuesto en dos partes que son perpendiculares. Esta componente que iguala a la tensión de la cuerda para que el péndulo, es decir, la masa del péndulo, no se mueva en la misma dirección de la cuerda. Vale decir que esta tensión T es igual a esta componente, que es una componente coseno del peso. Ahora bien, la componente restante, que es la que da lugar a una fuerza tangencial, es mg seno teta, y existe como una fuerza única en dirección tangencial, es decir, en dirección de la trayectoria de la masa del péndulo, de manera que esta fuerza es la que en síntesis va a ser responsable del movimiento pendular. Es importante notar que la variable angular teta aumenta hacia la derecha como lo indica la flecha, mientras la fuerza, que es una componente seno del peso, va en dirección contraria al ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que crecimiento en el ángulo está asociado a un signo contrario y a un decrecimiento en la componente tangencial que mueve la masa del péndulo. La segunda ley de Newton, cuando se aplica al movimiento del péndulo, dice: el péndulo es movido por una fuerza tangencial, vale decir masa por aceleración tangencial, y la aceleración tangencial, de acuerdo a la cinemática del movimiento circular, dice: aceleración tangencial es igual a aceleración angular por la longitud del péndulo, que corresponde al radio de la órbita circular. Pero además, la aceleración angular es la segunda derivada temporal del ángulo, de manera que esta última expresión puede ser escrita como masa por la longitud del péndulo por la segunda derivada angular, y esto coincide exactamente con la forma de la fuerza tangencial, que con su signo menos es una componente seno del peso. Si procesamos toda la información que tenemos en estos tres renglones, vamos a poder escribir esta línea más esta línea igual a 0, lo que nos dice que la ecuación básica del movimiento pendular tiene, como cualquiera del movimiento armónico simple, una segunda derivada temporal de la variable básica, que en este caso es desplazamiento angular, más un coeficiente que en principio podríamos asimilar a la frecuencia angular al cuadrado, si no fuese porque este término que acompaña a la ecuación es un seno de ángulo. Ya sabemos que en un movimiento propiamente armónico simple deberíamos tener segunda derivada de teta y seno aproximado más bien a teta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente esta ecuación puede ser convertida en la de un movimiento armónico simple siempre y cuando el péndulo oscile bajo ángulos pequeños.
un ángulo pequeño, típicamente 10 grados, que son ángulos como aquellos bajo los cuales oscilaba la lámpara central de la Catedral de Pisa, donde Galileo descubrió las leyes básicas del péndulo. Miremoslo de la siguiente manera. Si es cierto, como se puede probar, que para pequeños ángulos el seno de un ángulo es prácticamente igual al ángulo, entonces la ecuación de movimiento del péndulo se convierte en una ecuación de movimiento armónico simple, con una frecuencia angular dada por la raíz cuadrada de G sobre L, es decir, un periodo que es proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del péndulo. Esta expresión para el periodo del péndulo fue obtenida en forma experimental por Galileo en una forma conocida como ley del isocronismo. La ley del isocronismo pendular asegura que el periodo de oscilación de un péndulo es independiente de la masa oscilante. Observen que en esta expresión no aparece por parte alguna la masa del péndulo, solamente su longitud. Mientras mayor sea la longitud del péndulo, mayor es su período. Vale decir, mientras mayor sea la longitud del péndulo, más lentamente oscila. Lo podemos ver muy fácil con este pequeño péndulo de bolsillo. Noten que en esta primera experiencia la longitud del péndulo es bastante pequeña y que las oscilaciones son, como aquí se nota, bastante rápidas. Si aumento la longitud del péndulo, se puede observar que la duración de cada uno de los periodos es más larga. Si extiendo la cuerda del péndulo hasta este punto, puedo ver que el periodo aumenta mucho. Miremos cómo se mueve el péndulo de lento en comparación con el movimiento inicial, que es un péndulo de periodo bastante corto. Esto es una forma muy simple de hablar entonces de el isocronismo pendular, dependencia del periodo del péndulo solo con su longitud. Podemos aprender algunas cosas adicionales sobre el movimiento pendular si miramos la siguiente animación. En este dibujo observen la línea roja que está dando únicamente información sobre la velocidad. Aumenta la velocidad hasta un máximo cuando el péndulo llega a su punto inferior, desciende la velocidad a cero en el extremo derecho y la velocidad nuevamente aumenta hasta un máximo abajo, decrece hacia la izquierda y el movimiento se repite con completa periodicidad. Ahora, esta siguiente simulación va a mostrar ya no el vector de velocidad, sino los tres vectores de fuerza. Tenemos la tensión que va hacia el punto de suspensión del péndulo, el vector de peso vertical hacia abajo y la componente del peso en dirección del movimiento del péndulo, que está mostrada en rojo. Observen la forma como cambian los vectores. En el punto más bajo, el vector en rojo se reduce a cero
el péndulo se mueve otra vez hasta alcanzar el punto más bajo, en el que la flecha naranja y la flecha negra se igualan y hay un movimiento entero de oscilación y de repetición de estos ciclos de anulamiento de la fuerza horizontal y de logros de puntos de máximo y de mínimo. Esto entonces como lo fundamental sobre el movimiento pendular. Ahora bien, a diferencia del péndulo simple, podemos introducir lo que se conoce como un péndulo compuesto. Noten que en este gráfico, esta masa bastante extendida oscila alrededor de algún punto A mediante la presencia de algún eje de rotación. La cantidad B nos va a describir la distancia que hay desde el punto de rotación hasta el correspondiente centro de masa de este cuerpo que oscilará. Las fuerzas básicas a las que está sometido el péndulo compuesto son, como antes, el peso y fuerzas que van dirigidas hacia el punto de suspensión. Nuevamente podemos obtener una componente del peso en dirección tangencial, es decir, una componente que será responsable de que el movimiento pendular se realice alrededor del eje de rotación, es decir, un movimiento en el que el centro de masa describe un arco de círculo. En este caso podremos pensar de la siguiente manera: calcular el torque debido a las diferentes fuerzas alrededor del eje de rotación. ¿Cuáles diferentes fuerzas? De hecho, ya hemos descompuesto entonces el peso en sus dos componentes, de las cuales solamente la componente tangencial es capaz de ejercer un torque alrededor del eje A. De otro lado, la dinámica de rotación, que fue estudiada en el curso 1, afirma que el torque aplicado sobre un cuerpo cualquiera tiene un efecto cinemático que se puede describir utilizando el momento de inercia alrededor del eje de rotación y la aceleración angular. Aceleración angular es la segunda derivada temporal. Esto significa que la utilización de este término seno y de la segunda derivada temporal da lugar a la ecuación básica de movimiento del péndulo compuesto, que lo mismo que en el caso del péndulo simple contiene un término seno teta que hace que el movimiento del péndulo compuesto no sea armónico simple, a menos que se considere solo el caso de las pequeñas oscilaciones. Matemáticamente, dijimos, es posible probar que para pequeñas oscilaciones el seno de un ángulo es aproximadamente igual al valor del ángulo, si se lo mide en radianes. Esta cantidad I, hemos dicho, es el momento de inercia alrededor del eje de la rotación. Continuando, podemos introducir un mecanismo adicional de oscilación que es el que se conoce como el péndulo de torsión. Básicamente se trata de una cuerda elástica cuyas propiedades de torsión pueden ser estudiadas experimentalmente, al final de la cual se coloca un cuerpo que se somete a
un pequeño movimiento giratorio, después del cual se suelta la masa y debido a las propiedades elásticas de la fibra, este cuerpo puede comenzar a oscilar en una o en otra dirección en el plano. Lo que la dinámica dice sobre el comportamiento de este tipo de péndulo, conocido como péndulo de torsión, es lo siguiente. Primero que todo, cuando el cuerpo se mueve originalmente, se desplaza angularmente un cierto ángulo θ, la respuesta de la fibra es intentar ejercer un torque en dirección contraria, es decir, lo que en términos de ley de Hooke podríamos llamar un torque recuperador. Ese torque recuperador es lo que está asociado a este signo menos y que está indicando que si se intenta girar el cuerpo en una dirección, la fibra intenta girarla en la otra dirección. Adicionalmente, la mecánica newtoniana, que afirma que el torque ejercido sobre cualquier cuerpo tiene un efecto cinemático asociado con la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo, permite entonces, con el uso de los dos primeros términos, escribir una ecuación que ahora tiene la forma perfecta de un oscilador armónico simple sin aproximaciones. Vale decir que el término entre paréntesis corresponde al cuadrado de la frecuencia angular del péndulo de torsión. Hemos visto aquí dos tipos de osciladores. Ciertamente el péndulo compuesto y el péndulo simple no son en general sistemas que oscilan de modo armónico simple, pero sí para pequeños ángulos. Lo que aquí tenemos por enfatizar es el hecho de que para situaciones como péndulo simple, péndulo compuesto y péndulo de torsión, el ángulo básico es, por lo menos en primera aproximación, θ, no seno θ. Mientras en los casos de sistema, por ejemplo, masa-resorte, la variable básica es una distancia. Observen que estas dos líneas están asegurando que ángulos están asociados a torques, mientras desplazamientos lineales están asociados a fuerzas. En un caso, fuerzas recuperadoras, en el otro, torques recuperadores. De hecho, el caso del movimiento armónico del péndulo para ángulos no pequeños puede ser entendido en términos de armónico el movimiento más no armónico simple. En otras palabras, un péndulo de gran amplitud no oscila como un péndulo de movimiento armónico simple, pero es un movimiento periódico. Y un punto adicional es que esta ecuación muestra que el movimiento original que estuvimos estudiando con el sistema de masa-resorte, que habíamos restringido a situaciones de oscilación vertical, puede ser extendido incluso al caso de 3 dimensiones. Un último punto, una última consideración sobre el movimiento armónico simple viene de estas gráficas. Relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Existe. Las gráficas nos indican que es perfectamente posible asimilar el movimiento armónico simple a la proyección sobre un eje, digamos, en este caso, el eje horizontal de un movimiento circular uniforme. En el primero de los dibujos
La flecha roja apunta hacia un lugar donde se encuentra una masa que se mueve de manera circular y uniforme, en dirección contraria a las agujas del reloj. La proyección de esta línea roja sobre la horizontal es una proyección coseno. Ahora, la segunda gráfica muestra la velocidad tangencial de la pequeña masa que orbita circularmente. La flecha tangencial tiene una componente horizontal seno dirigida hacia la izquierda, es decir, con signo menos. Y la tercera gráfica muestra un vector que desde el punto donde se ubica la masa se dirige hacia el centro de rotación. Esto significa que la proyección horizontal es de tal clase que produce otra vez una función trigonométrica coseno afectada de un signo menos. Si nos devolviéramos hasta la cinemática del movimiento armónico simple, podríamos reconocer que esta X, esta B y esta A son exactamente las expresiones que dan la cinemática del movimiento armónico simple. En síntesis, el movimiento armónico simple puede ser considerado como la proyección sobre la horizontal de un movimiento circular uniforme. Lo vamos a mirar de nuevo, y esta vez a través de una animación, en la siguiente secuencia de figuras. Vamos a ver esto en una animación que nos permite simultáneamente el movimiento de los tres vectores de posición, de velocidad y de aceleración. Observen en particular que el movimiento de la partícula está descrito por una flecha que va desde el centro a la posición de la esferita roja, mientras la aceleración es una flecha que va radialmente hacia adentro, y la velocidad se describe como un vector tangencial. Con esto terminamos el tema correspondiente al módulo 2 del capítulo 1 de Física 2. Al terminar la lectura, el estudiante deberá estar en capacidad de responder las siguientes preguntas.